Bienvenido a nuestra iglesia, Iglesia en sus pasos. Y este es el día del Señor y ya hemos tenido la oportunidad de glorificar a nuestro Señor a través de los cánticos y este es el momento para hacerlo a través de la palabra. Le pido en este momento que baje su rostro para empezar nuestro servicio en oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en este momento para darte gracias, Padre Santo, por tu Hijo amado Jesucristo. Porque hace 2000 años atrás Él vino a este mundo, se vistió de humanidad, vivió una vida perfecta, en el momento perfecto, en tu momento, Señor. Fue a la cruz del Calvario, tomó nuestros pecados en sí, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Gracias, Jesucristo, por el Evangelio. Gracias, Jesucristo, por la salvación. Si hay alguien aquí en esta tarde que no te conoce, Señor, te pido que tú abras los ojos de su entendimiento y que tú los rescates, Señor, como has rescatado a muchas personas que están presentes en el día de hoy. Este servicio te lo entregamos a ti, Padre Santo, glorifica a tu Hijo amado Jesucristo. En su nombre pedimos todas estas cosas. Amén. En septiembre, ya hace 2 meses atrás, el pastor Edwin predicó un sermón titulado que el amor del cristiano sea sin hipocresía. Levante la mano si se acuerda más o menos de ese sermón. Algunas personas, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que él mencionó durante ese mensaje era que el amor bíblico no finge porque en él no hay hipocresía. El amor bíblico no anda con una careta puesta, proyectando algo que en realidad no lo es. Él también dijo que la persona que ama bíblicamente amará a su prójimo como a sí mismo. Pastor Edwin también comunicó en ese día que la única forma de poder amar sin hipocresía es estando llenos y controlados por el Espíritu Santo. En otras palabras, para poder amar sin fingir, para poder amar sin hipocresía, para poder amar a mis enemigos y a mis amigos, necesito nacer de nuevo. En esta tarde me gustaría compartir con ustedes la segunda parte de la parábola del buen samaritano. Si todo el mundo tiene su bosquejo, amén. Okay. Pero antes de entrar a la historia, me gustaría recordar memoria, porque hace ya varios meses que yo también prediqué este mensaje, el principio, la primera parte de este mensaje. En el día de hoy pues vamos a concluir con este mensaje. Si tiene su Biblia, por favor, mire ahí en Lucas capítulo 10. Y vamos a comenzar ahí para tener una buena idea de lo que está sucediendo y la razón por la cual esta historia existe, esta parábola existe. Al principio de Lucas capítulo 10 vemos que Jesucristo envía a 70 discípulos al campo misionero para compartir el Evangelio. Ahí en Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 3, la palabra dice: después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a los cuales envió delante de sí de 2 en 2 en toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Versículo 2 dice: y les decía, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son ¿qué? Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 3 dice: vayan, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Los 70 van a diferentes ciudades y ellos se enfrentan con diferentes recepciones al Evangelio de Jesucristo. Lo mismo que sucede en el día de hoy. Hay personas que escuchan el Evangelio y los reciben con gozo, y hay otras personas que escuchan el Evangelio y los rechazan con odio. En Lucas capítulo 10, versículo 17, la palabra nos dice que los 70 volvieron después de ir al campo misionero. Ellos volvieron con gozo. Estaban extremadamente gozosos por el éxito que habían experimentado en el campo misionero.
En Lucas capítulo 10, versículo 17 nos dice, y los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y este era el motivo detrás del gozo de los misioneros. El gozo era simplemente porque los demonios se nos sujetan a tu nombre. En otras palabras, lo mismo que tú pudiste hacer, lo mismo que nosotros te vimos hacer a ti, Jesucristo, nosotros también lo estamos haciendo. Y en Lucas capítulo 10, versículo 20, vemos algo muy importante, porque lo que hace Jesucristo es cambiar la perspectiva de estos discípulos, de estos misioneros. Lo que Jesucristo quería enseñarles a ellos, aquí en el versículo 20, era la verdadera razón por la cual ellos tenían que tener gozo. Y no era simplemente porque podían hacer eso con los demonios, echar los demonios de las personas. Había otro motivo por la cual ellos tenían que tener gozo. En Lucas capítulo 10, versículo 20, la palabra de Dios dice así, pero, esto es Jesucristo hablando, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está ¿qué? Escrito en el cielo. De eso tienen que estar felices. Si van a dejar que su corazón se llene de gozo, no se gocen tantos por los milagros y los prodigios. Jesucristo hablando con los discípulos. Si van a dejar que sus corazones se llenen de gozo, asegúrense que su corazón se está llenando de gozo de lo que es verdaderamente algo gozoso. Y ese es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, está escrito en el cielo. Algo interesante, si estás tomando notas, escribe esa palabra o subraya la palabra escrito, porque la palabra escrito está en el tiempo perfecto, que significa que los nombres que ya están escritos en el cielo quedarán por siempre escritos. En nuestra iglesia tenemos la costumbre de decir esto, y lo decimos porque es bíblico y es verdad, que el milagro más grande que un ser humano puede experimentar es la salvación. Ahora, continuemos aquí con este narrativo. Aquí en Lucas capítulo 10, versículo del 21 al 24, Jesucristo ahora se está regocijando Él mismo. Y ahora escuche la razón por la cual Jesucristo se está regocijando. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Aquí Jesucristo se está regocijando también de que estas cosas, en este momento le voy a explicar qué son estas cosas, pero vamos a terminar este pasaje. Dice aquí, sí, Padre, porque así te lo agrado, o te ha agradado a ti. ¿Qué es lo que le ha agradado al Padre? Lo que le ha agradado al Padre es que estas cosas, que ya mismo le voy a explicar qué son estas cosas, porque estas cosas escondiste de los sabios y los entendidos y se las has revelado a los niños. Versículo 22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y escucha ahora, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Por eso es que la salvación es el regalo más grande, la cosa más milagrosa que el ser humano puede experimentar.
Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ahora, Jesucristo no se regocijó porque la verdad del evangelio de Dios fue escondido de los sabios y entendidos. Una vez más, Jesucristo no está lleno de gozo porque la verdad del evangelio fue escondido de los sabios y entendidos. Jesucristo está lleno de gozo porque la habilidad de comprender estas cosas espirituales no depende de intelecto, no depende de habilidades naturales. Depende de Dios. Si eres salvo, si estás en Cristo, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, eso completamente dependió de Dios. Ahora también, después de estos eventos, encontramos al intérprete de la ley. Ahora estamos llegando al pasaje de hoy. Todas estas cosas han surgido, el viaje misionero, regocijándose. Jesucristo dice: no se regocijen de eso, regocíjense en que su nombre está escrito en el cielo. Jesucristo está lleno de gozo porque estas cosas han sido escondidas de las personas entendidas, de the smart people. Porque estas cosas son reveladas no porque ellos tienen entendimiento, no porque tienen educación, sino porque Dios es bueno. Y ahora viene el intérprete de la ley, un escriba, si puede escribir eso por algún lugar, un escriba, uno de los sabios, uno de los entendidos. Se le aparece a Jesucristo levantándose al frente del público que estaba presente y comenzó una conversación con Cristo haciéndole una pregunta. Esto es una persona religiosa. Y como tenemos la costumbre aquí en nuestra iglesia, eso es algo negativo. Alguien me dice a mí: pastor, tú eres un religioso. Yo tomo eso como algo negativo. Porque las personas que estudian la Biblia reconocen que ese título, un religioso, es algo negativo. Yo quiero ser un seguidor de Jesucristo. Yo quiero ser un discípulo de Jesucristo. Pero yo no quiero ser una persona religiosa. Yo no quiero que nadie me compare a mí con los fariseos, ni los escribas. Amén. No. A menos que ese fariseo en algún momento en su vida se arrepintió de sus pecados y aceptó a Jesucristo como Salvador. En ese caso sí me puedes comparar al fariseo. Pero afuera de eso, yo no quiero ser comparado a ningún fariseo. Y aquí estaba una persona religiosa. Y le hizo una pregunta a Jesucristo. Pues las preguntas son buenas, pero esta pregunta fue hecha con malos motivos. Y ahora nos encontramos aquí en Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37, lo voy a leer. La palabra de Dios dice así: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo. ¿Para probar a quién? A Jesucristo. Estaba al frente de todo el mundo. Esta es mi oportunidad para que todo el mundo vea que Jesucristo es un fraude. Ok. Entonces se levantó, empezó. Y dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una buena pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta en un momento dado en su vida? Amén. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para estar en las mansiones celestiales por toda mi vida? Good question. Malos motivos. Versículo 26. Y él le dijo, Jesucristo le respondió: ¿y qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú la lees? ¿A qué respondió? Y dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. So far, so good? Amén. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y tendrás vida eterna. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí viene la parábola del buen samaritano. Levante la mano si alguna vez usted ha escuchado la parábola del buen samaritano. Lo más probable es que las veces que la haya escuchado incorrectamente. Porque la parábola del buen samaritano, o lo que Jesucristo está tratando de comunicarle a este hombre religioso, no tiene absolutamente nada que ver con que tú seas chévere con otras personas o que tú suplas las necesidades de aquellos que no tienen o que están heridos, lo que sea. ¿Por qué sabemos eso? Porque hay que ver las cosas en su contexto. ¿Sí o no? ¿Cómo comienza este relato? Con una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Amén. Jesucristo no se va a contradecir a él mismo. ¿Cómo Jesucristo va a responder esa pregunta con vete y haz un montón de obras? Cuando la salvación no es por obras. Cuando la salvación es a través de la fe, de la gracia de Dios. Es el contexto. Esto no tiene nada que ver con, mira niños, si tú quieres ser un buen samaritano, reparte los panes que tienes y las galletitas que tienes con tu prójimo. I know it sounds nice, pero eso no es lo que Jesucristo está diciendo. Amén. Amén, sí. Versículo 30, respondió Jesús y dijo, un hombre, by the way, al lado de un hombre, escribe judío. Porque este hombre que cayó entre los ladrones es un judío. Y descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales se despojaron hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndolo pasó de largo. Y asimismo un levita llegó cerca de aquel lugar, viéndolo y pasó de largo. Esas dos frases se repiten, es importante. ¿Qué hicieron estas dos personas religiosas? Vieron y ¿qué? Y pasaron de largo. ¿Okay? Pero un samaritano, dice Jesucristo, que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia o compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite, vino, poniéndole en su cabalgadura o su animal o su bestia, como quieras decirlo. Lo llevó al mesón, no el restaurante, sino el motel, y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Y Jesucristo mira al hombre religioso y le pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En el versículo 37, el hombre religioso dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Okay. Si tiene su bosquejo ahí, punto número 1 es buena pregunta. Buena pregunta. En Lucas capítulo 10, versículo 25, dice, he aquí, el intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, nuestra historia en el día de hoy comienza con la pregunta más importante que el ser humano se puede hacer. Y esa es la pregunta, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna?
en la historia que vemos, que vamos a ver en esta tarde, vemos que la pregunta fue hecha por un intérprete de la ley o un escriba. Ahora, el hombre como intérprete de la ley o escriba, esa persona era un estudiante del Torah o la palabra de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia. El escriba era un experto en la interpretación y la aplicación de la ley y de las tradiciones rabínicas que habían formado durante el siglo. El escriba o los escribas se premiaban a sí mismos por ser expertos de la palabra de Dios. Eran personas que conocían extensamente la palabra de Dios. El escriba, aquí en esta historia, no vino a Cristo con la intención de aprender de Él. Yo he conocido personas así. Yo no soy Jesucristo, yo no soy Dios, yo simplemente soy un humilde pastor. Pero han habido veces en mi vida donde personas se me han acercado a mí con el deseo de aprender. O por lo menos dicen, yo quiero aprender, y sea a través del Espíritu Santo, el discernimiento, la sabiduría que el Señor me ha dado, han habido momentos donde yo puedo discernir que esa persona verdaderamente quiere aprender. Y han habido otros momentos donde yo digo, esa persona no quiere aprender nada de mí. Me lo están diciendo, pero no quieren aprender absolutamente nada. En este caso, este hombre se acercó a Jesucristo haciéndole una pregunta cuando verdaderamente el hombre no estaba interesado en la respuesta que Jesucristo tenía. En este contexto, la intención del escriba era hacerle una pregunta a Jesucristo para que él luciera mal delante de las personas que estaban a su alrededor. Para que Jesucristo luciera mal delante de los discípulos. Warren Wiersbe, un pastor que yo respeto, tuvo esto que decir con relación al motivo del escriba. Dijo esto: se esperaba que los rabinos discutieran asuntos teológicos en público. Y la pregunta que este escriba hizo fue una que a menudo fue debatida por los judíos. Fue una buena pregunta hecha con malos motivos, porque el escriba estaba esperando atrapar a Jesucristo, pero sin embargo Jesucristo atrapó al escriba. En Lucas capítulo 10, versículo 25, la palabra dice, y he aquí el intérprete, como acabo de decir, el escriba, se levantó y le dijo, ¿para qué? Para probarlo. Subraya la palabra probar. Ahora, esta palabra probar en el versículo básicamente significa en el griego tentar. Lo que este hombre quería hacer, este hombre religioso, la intención era tentar a Jesucristo. Esta palabra tentar, la misma palabra que se utiliza aquí en Lucas capítulo 10, 25, la encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 7, donde dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esa palabra tentar, que se encuentra aquí en Mateo capítulo 4, versículo 7, es la misma palabra en el versículo 25 de Lucas 10, que se utiliza la palabra probarle, ¿ok? También vemos esta palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 9, donde dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Este hombre quería atrapar a Jesucristo, este hombre quería probar a Jesucristo, este hombre quería tentar a Jesucristo. En el contexto de esta historia que estamos estudiando en esta tarde, la palabra probar se usa para probar a alguien, o probarle, se usa para probar a alguien con el fin de mostrar que esta persona no estaba aprobado por Dios. Y ese era el objetivo de este hombre religioso, que las personas que estuvieran alrededor escuchando este relato se dieran cuenta que Jesucristo era un falso maestro, que Jesucristo era un falso Mesías. Pero como acabo de decir, el hombre hizo una buena pregunta con malos motivos. El motivo era atrapar a Jesucristo, pero la persona que fue atrapada en ese día fue la persona religiosa. En Lucas capítulo 10, versículo 25, vemos aquí la pregunta. La pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Subraye, ¿haciendo qué cosa? Si yo fuera a preguntarle a ustedes en esta tarde, ¿haciendo qué cosa
heredaré la vida eterna? La respuesta que ustedes deben darnos es que arrepintiéndose de nuestros pecados y poner nuestra fe en solamente Cristo Jesús. Amén. ¿Cuándo están de acuerdo con eso? Esa respuesta. Ahí está la salvación. ¿Qué cosa debo hacer yo? Arrepentirme de mis pecados. Reconocer que mi vida ha sido grandemente ofensiva hacia Dios. Desde el momento que salí del vientre de mi madre, mi vida ha sido ofensiva. Hay que reconocer eso, arrepentirse de eso, tener una revelación de la palabra de Dios, de lo que es pecado, y tener un cambio de mente y corazón que nos dirige en una dirección distinta. Ese es el arrepentimiento. Y la salvación solamente viene a través de fe. Fe, 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 fe en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, un pasaje que todo el mundo conoce. Efesios 2, capítulo del 8 al 9, dice así: porque por gracia, dígame, porque por gracia, gracia es Dios dándonos lo que no merecemos. Gracia es Dios dándome a mí lo que yo no merezco. Siempre lo decimos aquí en la iglesia, nuestras vidas están llenas de la gracia de Dios. Cosas tremendas que el Señor nos deja ver, nos deja experimentar. Eso es gracia, gracia, gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo. Y la palabra dice, y esto no es de vosotros. La fe no es de vosotros. La fe no es algo que tú puedes generar por ti mismo. Tú no tienes el poder, la habilidad. Estás muertos en tus delitos y tu pecado. La fe proviene, como dice aquí, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hasta la fe es don de Dios. En esta iglesia estamos en la que nosotros queremos exaltar a Jesucristo en todo momento. Queremos elevar al Padre en todo momento. We're not in the business of stealing the glory from Jesus Christ, and we're not in the business of stealing the glory from God the Father. In this church, we're about giving Him maximum glory, both to the Son and to the Father. Y eso es lo que hace este pasaje. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Eso es lo que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, está haciendo aquí. Hemos visto la pregunta, ahora veamos el punto número 2. La respuesta religiosa y justificadora. En este versículo vemos que Jesucristo le responde la pregunta del experto de la ley con su propia pregunta. Esto se conoce como el método socrático. ¿Okay? Veamos aquí en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 26. Dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, aquí viene la pregunta del intérprete, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Versículo 26, Jesucristo responde la pregunta con otra pregunta. Está escrito, o ¿qué está escrito en la ley y cómo lo lees? Otra palabra, ¿cuál es tu entendimiento de ella? Tú que eres un experto de la ley, tú que sabes todas las cosas, ¿cuál es tu entendimiento de la ley? Lo que vemos aquí, hermanos, es que Jesucristo entiende que Él está siendo probado. Jesucristo es Dios, Él puede ver el corazón, Él puede ver la mente. Jesucristo entiende que está siendo probado por una persona que no solamente estudia la ley, no solamente la estudia, sino que también clama vivirla y cumplirla. Ahí está el problema. Amén, ¿me están siguiendo?
conocemos la palabra de Dios. Aquí, mira, aquí se da alimento de la palabra de Dios bastante. Para ustedes que participan en Matete, saben que lo que se da ahí es filet mignon todos los miércoles. Si viene a la escuela dominical, sigue con el filet mignon. Y si te atreves a venir miércoles, domingo por la mañana y domingo por la tarde, olvídate. Es un banquete semanalmente lo que recibes. Además de lo que nosotros mismos tenemos que hacer diariamente. Amén. Porque todos tenemos que tener ese momento devocional con el Señor, tenemos que tener ese tiempo a solas con el Señor. En otras palabras, aquí recibimos alimento de más. La cosa es no solamente tener el conocimiento, pero es poner el conocimiento en práctica. Pero aquí está la tragedia, aquí está la persona religiosa. La persona religiosa es la persona que tiene todo ese conocimiento y jura que hace y que cumple con todo eso cuando en realidad no cumple con nada. Y ahí está el dilema. Ese es un gran dilema. Que no hay hombre vivo que pueda hacer algo por una persona así. Solamente Dios, a través de su palabra y el Espíritu Santo, puede quebrantar ese tipo de corazón. Todo corazón. Pero ese tipo de corazón, no hay hombre que pueda hacer algo con eso. Es solamente Dios. Y este experto de la ley estuvo en una situación perfecta porque era una persona religiosa, era una persona que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Era una persona que pensaba que él mismo estaba cumpliendo con la ley y los mandamientos perfectamente. Era un hombre extremadamente ciego, era un hombre inconverso, pero estaba en el lugar perfecto. ¿Por qué? Porque estaba frente a frente a Jesucristo. La única persona que podía hacer algo por él. Amén. It's true. De esto se trata la historia. ¿Ok? Es una persona que es inconversa y está completamente ciego de su condición espiritual. Pero que a la misma vez piensa que es salvo. Levante la mano si ustedes conocen a una persona así. Déjame decir algo, y lo digo con toda humildad, que el Señor nos cuide y nos libre, que nosotros no seamos esas personas. Eso algo comienza every single day. Yo estoy consciente de eso. Por esta razón, como este hombre era un experto de la ley, lo que hace Jesucristo, siendo Dios, lo lleva a la ley. ¿Tú eres un experto de la ley? Pues está bien, vamos a ver si eres un experto de la ley. Vamos a ver qué es lo que la ley dice. Escuchen, esto es muy importante. El punto principal de esta parábola no es justicia social. No es la importancia de suplir las necesidades de otras personas. No es la necesidad de romper las barreras raciales que se encuentran en nuestra sociedad. El punto principal. Ahora, como creyente, ¿debemos suplir las necesidades de las personas que son pobres y necesitados? Digan amén. Pues claro que sí. Como cristianos, ¿debemos hacer todo lo posible para romper esas barreras raciales que están a nuestro alrededor? Pues claro que sí. Pero la cosa es que si vamos a ser estudiantes verdaderos de la Biblia, necesitamos entender las cosas en su contexto. Porque si no hacemos eso, lo que hacemos es que estamos malinterpretando la palabra de Dios y enseñándole a personas cosas que el texto no está enseñando. Y si ese fuera el caso en el día de hoy, la persona que verdaderamente le va a tener que rendir cuentas a Dios soy yo. Esto se trata del Evangelio de Jesucristo. Ese es el punto principal de esta parábola.
Ahora, la razón por la cual Jesucristo responde de esta manera es con la intención de que este hombre religioso pueda ver o pueda darse cuenta de su bancarrota espiritual. Dígame si hubo un momento en su vida donde te diste cuenta de esa bancarrota espiritual. Eso fue por Dios. Ahora, la razón por la cual Jesucristo respondió la pregunta del escriba con otra pregunta fue con la intención de que este hombre religioso se examinara a sí mismo y se diera cuenta de su condición espiritual y la necesidad que tenía por un Salvador. Escucha aquí, cuando Jesucristo le hace esa pregunta, ¿quién es tu prójimo? El escriba respondió citando dos pasajes del Antiguo Testamento. Escucha aquí, en Lucas capítulo 27 al 28 dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Subraye la palabra con todo. Amarás al Señor tu Dios, otras palabras, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Es la ley. Escucha aquí, dice aquí, ¿tú quieres heredar la vida eterna? ¿Ok? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y con qué? Y con toda tu alma, subrayo con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo le dije, bien has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Cuántas veces se repitió esa frase con todas? 1, 2, 3, 4 veces. ¿En cuántos versículos? Significa que es sumamente importante esa frase. ¿Por qué? Porque cuando él dice con todo o con toda, eso significa con qué. Ahí no hay espacio para error. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Ahí no hay espacio para un error. No hay espacio. No hay espacio para error. Y amar a tu prójimo como ¿quién? Mira que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y para esa segunda parte, amar al prójimo, tampoco no hay espacio para error. Amén. Tengo que avanzar un poco aquí. Lo que Jesucristo está comunicando aquí en su palabra es que el estándar de Dios cuando se trata de nuestro amor hacia Él es un amor perfecto y total. Y cuando se trata de nuestro amor para nuestro prójimo, es un amor perfecto y total. Esa parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo es el punto crucial para evaluar nuestro amor por nuestro prójimo, porque pocos de nosotros tenemos dificultad para amarnos a nosotros mismos. Esto es bien difícil. Levante la mano si se le hace difícil amarle a Dios perfectamente. Y levante la mano si te hace difícil amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesucristo dice esto, cuando el hombre religioso dice eso, y Jesucristo le dice, bien, ves y haz eso. La respuesta del hombre en ese momento debería haber sido, yo no puedo hacer eso. Lo que tú estás pidiendo, Jesucristo, es algo imposible. Yo no puedo amar a Dios de esa manera. Tú no me estás dando espacio para error. Lo que tú
pretendes que yo haga es que yo ame a Dios perfectamente desde el momento que yo nazca hasta el momento que yo muera. Yo no puedo hacer eso. Y la expectativa tuya para mí con relación al prójimo es que yo ame a mi prójimo o al prójimo como a mí mismo. Y yo no puedo hacer eso. Mira, yo no puedo ni amar a mis hijos de esa manera. Yo no puedo ni amar a mi esposo o mi esposa de esa manera. Necesito tu ayuda, Jesús. No te vayas hasta que tú me rescates a mí, hasta que tú me transformes a mí, porque yo no puedo hacer eso. Yo necesito misericordia y gracia tuya. Pero como el tipo es una persona religiosa, lleno de sí mismo, pensando que tiene conocimiento de la Biblia, y lo tenía, pero el problema es que no solamente tenía conocimiento, pero pensaba que él estaba cumpliendo con todo lo que él sabía. La respuesta del fariseo, la respuesta del escriba, intérprete de la Biblia en este momento, debería haber sido como respondió el publicano. ¿Ustedes se acuerdan del publicano? ¿Qué fue lo que hizo el publicano? Levantó los ojos y se pegó en el pecho, ¿ah? Amén. Porque reconocía que no era digno de Dios. No era digno del perdón de Dios. No era digno del amor de Dios. Jesucristo le dice aquí, bien ha respondido, estamos aquí en el versículo 28, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Para muchos de nosotros, escuchar esas palabras ahí nos llenan de angustia y ansiedad, porque sabemos que no podemos cumplir con eso. Y para otras personas, lo que esa frase hace es que le da como un guía de lo que debe hacer. Escuche, si estás presente en el día de hoy y piensas que esa frase de amar al Señor con todo, tu mente, tu corazón, tu alma, todo, y amar a tu prójimo como a ti mismo es un guía que el Señor nos ha dado para poder heredar la vida eterna, lo siento por ti, estás espiritualmente muerto. Porque tú no puedes hacer eso, nunca podrás hacer eso. El problema es que nadie hizo y puede hacer perfectamente lo que la ley de Dios requiere del hombre. El problema es que si quebrantamos un aspecto de la ley, somos culpables de toda la ley. En Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de ¿qué? De toda la ley. Levante la mano si has ofendido o quebrantado un punto de la ley. Somos culpables de toda la ley. Continuamos aquí en versículo 29, dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora te pregunto a ti, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Nadie sabe? Ok. Si tú eres un ser humano, eres mi prójimo. Amén. Porque todo ser humano fue creado en la imagen de Dios. Amén. So, el issue es, no importa quién sea el prójimo mío, lo que importa es mi actitud hacia el prójimo. Porque sabemos que debemos amar a todo el mundo, no solamente a las personas que nos aman a nosotros, sino a nuestros enemigos también. Eso incluye a todo el mundo. Todo el mundo. Pero él hace esta pregunta, ¿y quién es el prójimo mío? Básicamente, descríbeme a mí a quién persona yo debo amar.
Porque yo pienso que yo no debo amar a todo el mundo. Entonces dime tú a mí, ¿quién debo amar yo? La humilde respuesta a la exigencia imposible de la ley debería haber sido: lo que la ley de Dios requiere de mí es imposible, como acabo de decir, y yo no puedo hacerlo. Señor Jesucristo, ayúdame, ¿verdad? Ten misericordia de mí, ¿qué puedo hacer? Pero eso no fue lo que hizo el fariseo, el escriba. El escriba pensaba que él amaba a Dios perfectamente. Él pensaba que él amaba a su prójimo perfectamente. Y esto nos lleva a la parábola. Punto número 3. En nuestra cultura, mis queridos hermanos, la expresión buen samaritano es usada para describir a una persona que expresa una actitud de benevolencia hacia otros, ¿okay? Pero especialmente a los necesitados. Como creyentes, nosotros entendemos nuestro deber de amar y ayudar a nuestro prójimo. Amén. Como cristianos entendemos eso. Eso no es una cosa difícil de entender. Toda persona que está en Cristo debe tener un corazón de compasión, de amor, y si ve a alguien que tenga una necesidad, hacer lo posible de suplir esa necesidad. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, la palabra nos dice: no se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. En 1 Juan capítulo 3, versículo 17, la palabra de Dios dice: pero ¿cómo pueden habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y cierra su corazón? ¿Cómo es posible que el amor de Dios pueda estar adentro de ti? Si eres capaz de ver a alguien que tenga necesidad y cerramos nuestros corazones. Ahora, a pesar de que sabemos que es importante ayudar a los necesitados, este no es el punto principal, como acabo de decir varias veces, de esta historia. El punto principal de esta historia es la vida eterna y cómo alcanzarla. Ahora, sabemos esto por la pregunta que se hizo aquí en Lucas capítulo 10, 25, cuando el maestro de la ley le pregunta a Jesucristo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero después de la pregunta vemos que Jesucristo responde con esta parábola. Todo el mundo, si tiene su bosquejo, mire ahí en Lucas capítulo 10, versículo del 30 al 35, y vamos a terminar con esta parábola. Y dice así: Jesús respondió y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muertos. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo y fue movido a compasión y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Primeramente veamos aquí en su bosquejo el hombre que cayó en manos de ladrones. Y eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Respondió Jesús: un hombre descendía de Jerusalén. Un hombre, ese hombre es, ¿qué clase de hombre? Es un judío. Escriba eso porque es muy importante. El hombre es judío y estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Para ustedes que están escuchando, entiendan que Jerusalén está como a 17 millas de Jericó, cuesta abajo, ¿ok? El camino de Jerusalén a Jericó era conocido como el camino de Adumen, traducido como el camino sangriento. Eso era un camino, obviamente solitario, era un camino muy inclinado y muy peligroso. El camino estaba lleno de cuevas también, donde ladrones se podían esconder para asaltar a las personas que estaban viajando por él. Es un camino pero que muy peligroso. Y este hombre estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó
Y la palabra nos dice que él cayó en manos de ¿qué? De ladrones, ¿verdad? Los cuales lo despojaron, hiriéndole, se fueron dejándolo medio muertos. Cuando dice aquí que lo hirieron físicamente o cuando lo despojaron y lo hirieron, están hablando aquí que lo golpearon no solamente una vez, pero lo golpearon una y otra vez. This man got jumped by many people. La palabra nos dice aquí que le removieron la ropa y lo dejaron en el suelo a punto de la muerte. El hombre de esta historia estaba en condiciones críticas y en gran necesidad de atención. Levante la mano si alguna vez te has encontrado en una situación parecida a esta. Veo a Randy por allá. Una condición crítica. Si yo fuera a encontrarme a mí mismo en una condición crítica, el deseo mío es que alguien extienda su mano y me ayude. Pero no solamente que me ayude, pero que me ayude a mí perfectamente. De la manera en que yo mismo me ayudaría a mí mismo. Y comienza esta historia de esta manera. Y aquí vemos un rayo de esperanza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Lucas 10:31, aconteció, estamos viendo aquí el sacerdote. Vemos la indiferencia del sacerdote. Aconteció que descendió un sacerdote. Gloria a Dios. Amén. Porque es un sacerdote. Es un hombre de Dios, ¿sabe? Es un pastor. Si yo soy una persona que estoy al punto de la muerte, que estoy ahí en una condición crítica, y si alguien me dice, viene un pastor por ahí, mi respuesta es, pues, gloria a Dios. Porque si hay alguien en este mundo que me va a ayudar a mí, va a ser un pastor. Una persona religiosa, ¿verdad? Una persona que supuestamente ama a Dios. Pues aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, corrió y lo ayudó y viéndolo, pasó de largo. Otras palabras, wow. Lo más probable es que se lo mereció. Sigue por ahí. Dios sabe todas las cosas. Dios es soberano. Lo que el hombre siembra cosecha. Y siguió por ahí. Después pasó otra persona religiosa, el levita lleno de curiosidad. Levante la mano si alguna vez ha estado en la carretera y hay una fila como de 6 millas y tú estás mirando a ver qué rayo está causando este tapón. Amén. Y cuando llegas y te das cuenta, dice, a veces es algo serio, pero hay veces que no es nada serio. Y tú te quedas, esto fue lo que ha causado este atraso de 6 horas. Porque la gente tiene esa curiosidad. Pero nadie se para y sale del carro a ayudar en ningún momento. En nuestra cultura es el equivalente a alguien está ahí, hay una pelea, hay un pleito, hay una situación, ¿y qué es lo que hace todo el mundo? Hay a punto de muerte. Pero aquí esta persona es un levita, otra persona religiosa. Y dice aquí, asimismo, un levita llegó cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo también. Aquí ya dos personas que supuestamente que conocen la palabra de Dios, y no sé qué, es que conocen la palabra de Dios. Y lo que están viendo ahí herido es un compatriota. Uno de ellos. Misma raza, misma nación, mismo Dios.
Y después Jesucristo nos trae el samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 33 y 36. No se olviden que el sacerdote y el levita representaban el sistema religioso de ese día. Llega el samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndolo, fue movido ¿a qué? O a compasión. Yo no tengo que explicar esto mucho, pero ustedes bien saben que los judíos y los samaritanos no se llevan bien. Eso para decirlo bien nice. ¿Ok? Y para que entiendan, tú sabes, la razón por qué los judíos no aman, no quieren, odian a los samaritanos, odiaban a los samaritanos, era porque era una mezcla de judíos y gentiles. Habían dañado esa sangre pura. Se mezclaron. Y mira cómo los odiaban. Pero para ser fair, los dos se odiaban mucho. Amén. Los dos. Equivalente hoy a los palestinos y los judíos. Todo el día. Ping, pam, ping, pam. Tú me das, yo te doy 2 veces. Tú me das 3 veces, yo te doy 10 veces. Ahí todo el día. Ping, pam, ping. Okay. Lo mismo está sucediendo en el día de hoy. Hay un racismo intenso entre los dos. Pero escuche esto. Pero a pesar de la hostilidad entre los judíos y los samaritanos, el samaritano, porque son enemigos mortales, el samaritano, en vez de terminar el trabajo, what do you mean by that? Terminar el trabajo, pues te lo voy a decir. Ese tipo es un judío, yo soy samaritano. Lo más probable es que alguien en la familia del samaritano fue maltratado por un judío en un momento dado en su vida. Hasta posiblemente un judío mató a alguien de su familia. Es posible. El samaritano tenía la oportunidad de terminar el trabajo. Ya estás herido, ya estás ahí al punto de la muerte, déjame ayudarte. No ayudarte para recuperarte, ayudarte para terminarte. Right? Aquí no hay nadie. Yo estoy solo. Who's gonna know? Pero no es lo que hace. No es lo que hace. Dice aquí, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Los demás le dieron la espalda, se alejaron lo más posible. Este vino cerca de él, viéndolo, fue movido por misericordia. El corazón del samaritano se conmovió con tristeza, con dolor, con simpatía hacia el judío necesitado. Y esa misericordia lo llevó a la acción. Cuando uno tiene amor y cuando uno tiene misericordia y ve a una persona en necesidad, ese amor y esa misericordia nos mueve a la acción. Pero un samaritano que iba otra vez, vino y se acercó y vendó sus heridas. Es posible que el samaritano hubiera roto su propia ropa para vendar las heridas del hombre herido. Rompió su ropa, el brazo, las pies, la cabeza, I don't know. Echó aceite y vino, sus provisiones, sus propias provisiones. Lo que él necesitaba posiblemente para un viaje bien largo, lo que posiblemente necesitaba para sobrevivir. A él no le importó que era un judío. Vio a alguien que tenía necesidad y usó sus provisiones para ayudarlo. El aceite y el vino, desinfectantes, era como medicina para cuidar de él. Y lo puso en su cabalgadura, lo puso en su burro, lo puso como en su carro. Y lo llevó ¿a dónde? Al mesón, a un hotel. Un lugar donde iba a estar seguro, un lugar donde iba a estar cómodo, un lugar donde el samaritano iba a poder cuidar de este hombre. La palabra dice que él cuidó de él.
Cuidó de él. No por 1 hora, no por 2 horas. Porque la palabra de Dios nos dice en el versículo 35 que otro día a partir, otro día al partir, que significa que se quedó la noche con él. La misericordia, hermanos, nos lleva y nos mueve al sacrificio. No solamente a la acción, pero al sacrificio. Eso es lo que dice aquí en versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Con 2 denarios, lo que este hombre posiblemente hubiera pagado era como 1 o 2 meses de estadía en este hotel. 1 o 2 meses. Calculemos nosotros lo que va a costar un motel en el día de hoy por 1 o 2 meses. Para una persona que es tu enemigo. Porque no sé si entienden, si verdaderamente queremos ser el buen samaritano no solamente ama a las personas que son amables. Si vamos a ser el buen samaritano, eso significa que tenemos que amar exclusivamente, sobre todas las cosas, nuestros enemigos. No es yo viendo a una persona que tiene necesidad y darle un plato de arroz. Nada que ver. Eso es simplemente un cristiano imitando el carácter de Cristo. Pero el buen samaritano va mucho más allá. Dice aquí que él sacó ese dinario, se lo dio al mesonero y él dijo, cuídalo. Y escucha lo que dice aquí, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La misericordia no solamente nos lleva a la acción, no solamente nos lleva al sacrificio, pero también nos lleva a ir la milla extra. Lo que vemos aquí del samaritano es un amor extravagante. Un amor fuera de liga. Un amor que va más y más allá. Cuando dice aquí lo último, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es en esencia, ver una persona así, meterlo en el carro, llevarlo a un motel y después darle la tarjeta de crédito al clerk, a la persona que está ahí, y decirle cualquier cosa que necesita, put it on my credit card. ¿Cuántos de ustedes van a hacer algo así? I would have a hard time doing that with my own family. Let alone a stranger, an enemy. El samaritano cuidó del hombre herido, que es un enemigo, como si el hombre herido fuera él mismo. La generosidad del samaritano, escuchen hermanos, no tenía límites. Te pregunto a ti, ¿alguna vez has amado tú a alguien de esa manera? Yes, you have. Yo sé que cada uno de nosotros hemos amado a alguien así, de esta manera. No a mí, nosotros mismos. Yo me amo de esa manera. Eso es lo que yo expecto. Esa es my expectation de las personas que fueran a cuidar de mí. Cuidar de mí de esta manera. Dame lo mejor, dame todo. Y cada uno desearemos lo mismo. Amados, es importante que no perdamos el punto, ¿ok? Yo sé que es posible que alguno de nosotros en algún momento en nuestra vida podamos amar a alguien de esa manera. Yo creo que, porque acuérdate, para Dios no es nada imposible. El Señor, Él vive adentro de nosotros. Hemos sido transformados. Tenemos poder de lo alto. Amén. Que yo estoy seguro que
que si verdaderamente nos dejamos usar por Dios, estamos bien con Dios, que podemos lograr esto, de amar a nuestros enemigos de esta manera. Pero el problema es que en esta historia lo que Jesucristo le está comunicando a este hombre religioso no es que ames a tu enemigo de esa manera una vez. Es que ames a tus enemigos de esa manera siempre. Y ahí está el problema. Y el hombre, pues, él pensaba que yo amo a Dios perfectamente. ¿Quién es mi prójimo? Escuchen, el requisito de Dios es imposible para nosotros, pero fue posible para Jesucristo. Jesús amó a todos sus enemigos perfectamente. Levante la mano, todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo. Entonces, ¿Jesucristo te ama a ti? Perfectamente. Baje la mano. Entienda esto entonces, que antes de tu salvación tú eras enemigo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Medita en eso, medita en eso, medita en eso. Que cada persona que vino cara a cara a Jesucristo, si no era salvo, era enemigo de Dios, enemigo de Cristo, que significa que cada persona con la cual Jesucristo se encontró antes de su conversión era enemigo y Jesucristo los amó perfectamente. Por eso necesitamos un Salvador. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo ser humano es enemigo de Dios y de Cristo, como dije antes de su convención. Y lo que vemos aquí en el buen samaritano es una persona en esta historia. En by the way, ¿esto es una qué? ¿Estas personas son de verdad? No. En esta historia, no me pregunte y no me diga, o me pregunte, pastor, ¿el samaritano es salvo? Es una historia, yo no sé. Pero es importante también entender esto. ¿El samaritano es un cristiano? Yo no puedo decir que sí, porque la parábola no lo dice. Lo que sí vemos que fue una persona que llena de compasión. ¿Amén? ¿Amén? Ahora, levante la mano si ustedes conocen personas llenas de compasión y llenas de amor. Ok. Ahora, levante la mano si tú conoces personas que también tienen compasión y amor y no son cristianos. Very good. ¿Qué significa qué? Que este samaritano, a pesar de todo lo que hizo, si no se hubiera arrepentido de sus pecados y si él no hubiera puesto su fe en Jesucristo, lo que hizo, chévere, lo hizo, pero iba a terminar en el mismo lugar que este hombre. ¿Me escucharon? Porque las buenas obras no salvan a nadie. Es Cristo. Es Jesucristo. Por último, tenemos aquí el mandato y vamos a terminar. Hay unos pasajes aquí, Mateo capítulo 9, Mateo 14, Mateo 20. Lo que vemos aquí es que Jesucristo es un salvador de compasión. Jesucristo, al ver las multitudes, que tuvo compasión de ellas. Mateo 14, 14, saliendo Jesús vio una gran multitud y que tuvo compasión de ellos. Tenemos un salvador que está lleno de compasión. Pero lo último vemos el mandato. ¿Y qué es esto? Dice aquí, ¿quién? Versículo 36 y 37. ¿Quién pues de vosotros tres, o de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesucristo preguntándole, ahora, aquí hay tres personas. Está el sacerdote, está el levita y está el samaritano. Dime tú, maestro de la ley, dime tú,
teólogo con doctorados y maestrías y todas esas. Dime tú, ¿cuál de los tres verdaderamente amó, verdad? De estos tres, fue el que verdaderamente amó a su prójimo. Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Respondió correctamente, sí o no? Sí. Y después Jesucristo dice, entonces, ve y haz tú qué. No sé si están entendiendo, pero esta última respuesta de Jesucristo fue la segunda vez que Jesucristo está tratando de que el hombre vea que él no puede hacerlo. ¿Me están siguiendo? Esta es la segunda vez. El hombre obviamente piensa que ama a Dios perfectamente. En vez de arrepentirse, reconocer que no tiene poder para hacer eso, en vez de pedir perdón y misericordia, no lo hace. Y aquí a lo último, Jesucristo le hace otra invitación, otra oportunidad. Porque Él no puede amar a su prójimo como a sí mismo. Él no puede amar al prójimo perfectamente. Y lo que Jesucristo le dice aquí es, pues entonces, ves tú y haz lo mismo. Ves tú y ama a tu amigo perfectamente, constantemente por el resto de tu vida. El hombre no aceptó esa oportunidad, menospreció la oportunidad. Por lo menos por lo que podemos ver. John MacArthur tuvo esto que decir con relación a este último versículo. Dice, obviamente, el punto de Cristo es que ni el escriba ni nadie es capaz de este tipo de amor. Esta es una acusación de toda la humanidad caída y la única respuesta adecuada fue que reconociera su incapacidad de salvarse a sí mismo y suplicarle a Dios por misericordia y perdón. Jesús, Dios encarnado, estaba delante de él, listo para extenderle el perdón, la gracia y la misericordia, pero no hay indicación de que el abogado lo haya hecho. Escuche, su orgullo y su justicia propia lo mantuvieron cautivo y probablemente perdido. Esa frase ahí, lo último, dice, su orgullo y su justicia propia lo mantuvieron posiblemente cautivo y probablemente perdido. Su orgullo y su justicia propia. Esta es la conclusión del mensaje del día de hoy. ¿En qué o en quién estás confiando para salvación? ¿Estás confiando en ti mismo, en tus méritos, o estás confiando en Cristo y sus méritos? Que el Señor nos libre, amén. Que el Señor nos cuide de la hipocresía, de la falsedad. Que el Señor nos dé ojos verdaderos para poder ver quién en realidad somos. Salvadores, o mejor dicho, pecadores salvos por gracia. Personas que no pueden cumplir con los mandamientos de Dios. Personas que son incapaces de amar a Dios perfectamente. Personas que son incapaces de amar a su prójimo perfectamente. Personas que estamos a la misericordia de Dios 24/7. Y si somos salvos, es por gracia. Si somos salvos, es por fe.
somos salvos, esa fe ha sido otorgada a nosotros como un regalo. No para que yo me gloríe, sino para que nos gloriemos en Jesucristo. Eres salvo. Verdaderamente estás en Cristo. Verdaderamente te has arrepentido de tus pecados. Verdaderamente has experimentado una transformación, un cambio en tu vida. Verdaderamente amas a Dios. Verdaderamente amas a Cristo. Verdaderamente amas a tu prójimo, a los enemigos. Yo puedo decir, por la gracia y la misericordia de Dios, que no fui yo el que escogió a Dios, fue Dios el que me escogió a mí. Amén. Si hay amor en mi corazón hacia Cristo y hacia su palabra, es porque Dios ha hecho una obra en mí. Si yo tengo el deseo y estoy consciente de que como creyente debo amar a mis enemigos, eso es gloria a Dios. Y yo puedo decir que han habido momentos en mi vida donde he podido amar a mis enemigos, pero nunca perfectamente. Doy gracias a Dios por Jesucristo. Doy gracias a Dios por su sacrificio en la cruz del Calvario. Le doy gracias a Dios por esa sangre preciosa que ha limpiado todos mis pecados, del pasado, del presente y el futuro. Doy gracias a Dios que mi salvación no depende de mí, depende de Cristo Jesús. Doy gracias a Dios que el nombre mío fue escrito desde antes de todo esto que vemos en el universo. Y que estará escrito ahí para siempre. Le doy gracias a Dios que el que comenzó la obra en mí la está perfeccionando y la va a terminar. No somos nada. Cristo es todo. Somos pecadores, salvos por gracia. No nos merecemos nada bueno. Sin embargo, Dios es bueno. Y puedo seguir todo el día. Y si estás escuchando esto y no te estás ofendiendo, sino te llenas de gozo que Dios te encontró a ti y te rescató a ti y te ama a ti, la probabilidad es que eres salvo. Pero si te incomoda escuchar que Dios lo hizo todo, y Dios lo hace todo, y Dios mantiene todo, y yo, ¿dónde encajo yo en esto? Porque yo tengo algo que aportar también. Porque yo puedo. Si esa es tu mente, si ese es tu razonamiento, lo más probable es que estás perdido. Amén. De esto se trata la historia del buen samaritano. Para las maestras de nursery, la próxima vez que te toque enseñar eso, vas a tener que botar lo que te dio Lifeway. Vamos a enseñarlo correctamente. Es de la salvación. Sí, hay que ser generoso. Sí, debemos compartir. Sí, debemos ayudar a las personas necesitadas. Pero muchachitos, esta parábola no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con algo más profundo todavía. God is good. All the time. Padre Santo, te amamos
Te damos gracias por este momento. Continúa obrando, trabajando en nuestros corazones. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Abre los ojos de aquellos que posiblemente estén ciegos. Y si no estamos ciegos, ayúdanos a nunca olvidarnos que es porque tú eres un Dios bueno. Señor, perdónanos de nuestros pecados, perdónanos de nuestras ofensas. Perdónanos de nuestra autosuficiencia. Perdónanos, Señor, que no te amamos a ti como tú te mereces. Perdónanos, Señor, porque no amamos a las personas que nos aman a nosotros como ellos se merecen. Perdónanos, Señor, que no amamos a nuestros enemigos como ellos se merecen. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Y pero sobre todas las cosas te doy gracias, Señor, que esa palabra perdón no está cayendo en oídos vacíos. Esa palabra perdón está cayendo sobre un Dios viviente, un Dios que vive, un Salvador que vive, un Salvador que intercede por nosotros. Jesucristo, ayúdanos a verdaderamente arrepentirnos. Ayúdanos a ser transformados, a cambiar, porque deseamos ser más como tú. Gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar juntos en esta tarde. Te amamos, Padre Santo, y pedimos todas estas cosas en el dulce nombre, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo.